12 grados con la... Askurukipan takanitaki. Panay chiri. Askiurukipana yatichiri Román. Waliki qipt'antwa pampacha qhitataw. Yatiqañan Aymar. Churuq yatiqañaningwa kunatej uywanakak oka, ¿ya? Uywanaka. Hoy vamos a aprender lo que son los animales, ¿ya? Animales. Entonces, animal en Aymara se dice uywa, ¿ya? Uywa. Ahora, para pluralizar el naka, ¿no? Entonces, esto va a ser animales, ¿ya? Uywa es animal y plural, ¿no? Animales. Sí, esta. Vamos a mencionar algunos animales. Vamos a decir que es igual que los alimentos, ¿no? Hay algunos animales que son típicos, originarios aquí del lugar, digamos, pero hay otros que no, digamos, ¿ya? Ahora, a ver, hay un debate, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos animales que son domésticos y otros que no son domésticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, diremos cuando un animal no es doméstico. Está durmiendo todavía. Ya. Entonces, cuando un animal no es doméstico, se le conoce como pampa uywa. ¿Ya? Uywa. Este pampa uywa va a ser animal silvestre, ¿no? Aquello que no es doméstico, ¿ya? Pampa uywa. Dicho esto, Yatichiri. ¿sí? ¿Eso del pampa viene de la pampa o de dónde viene Sí, eso? es eso. Es eso. Gracias. Alik. Ya, entonces vamos a mencionar de forma conjunta ambos, ¿ya? Ejemplo, tenemos lo que es la llama, qarwa. O algunos llaman también qaura, ¿no? ¿Qué varía esto, no? El orden, ¿no? Pero sigue significando lo que es la llama, ¿ya? La llama. Tenemos lo que es, por ejemplo, el wanku, ¿ya? Wanku. Por ejemplo, el conejo. Esto es un nombre general. Por ejemplo, también hay conejos silvestres, ¿no? Entonces se dice pampa wanku, ¿ya? Entonces con pampa van a especificar. Bien, seguimos. Tenemos lo que es, por ejemplo, el gato, ¿no? A esto se llama se llama PC, ¿no? Gato. Tenemos lo que es el perrito, ¿no? Anu, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Ya. Anu. Hualpa. Hualpa, a ver, hualpa. Hualpa es la gallina, ¿ya?
Guaypa, gallina. Ahora el gallo se le conocemos como anca, ¿ya? Anca. Algunos lo llaman, no me acuerdo el nombre, pero este es el más común, ¿ya? Entonces este es el gallo, anca. ¿Qué Pato, más? ¿Perdón? pato, Pato, pili, ¿ya? Pili, ese es el pato, ¿ya? Pato. Tenemos lo que es el mon, ¿no? Usillo, es el mon. Tenemos, por ejemplo, el loro, ¿no? pez, Calla, ¿ya? Loro. ¿Qué más? ¿Qué animal más? A ver, díctenme. pez, Pez o pescado, chalua, ¿ya? ¿Ya? Chalua. Pez o pescado es igual, chalua. Chancho, chancho y achichiri. Ya, chancho. El nombre común es cuchi, ¿ya? Ahora, ¿alguien puede decir qué significa cuchi en realidad? ¿Cuál es su otro significado? cochín, Sucio. Cochino, Sucio, cochino. sucio, exactamente, ¿no? Entonces, esto es una adaptación del castellano, ¿no? ¿Cómo decimos en el castellano? ¿Cuáles son sus otros nombres del chancho? chancho, Cerdo, puerco, cerdo, Marrano. Cerdo, marrano, puerco, cerdo, ¿no ve? Algunos le dicen también cochinito, ¿no ve? cochino. sí, Porcino, ¿no? Entonces, el cuchi es sucio, más o menos, y esa es su denominación, ¿no? Tampoco es un animal, digamos, típico, ¿no? Ahora, lo siguiente, algunos lo llaman huirajocha, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado, ¿no? No, no, sí, sí. Yatichiri, Huirajocha, ¿no? ¿Qué significa huirajocha? ¿Alguien sabe? Señor. Señor, amo, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Entonces, Huirajocha. también se le da esa denominación al chancho, Chancho. ¿no? Al chancho, ¿ya? Pero Ratón el y más atichiri. común, el cuchi. ¿Perdón? oveja, Ratón. Ya, oveja. y huija, Oveja, simplemente en el castellano, ¿no? Fonetizado. Iwija, ¿ya? Iwija. vaca, Sí. También, huaca. mono, Ahora, por ejemplo, cuando es toro, digamos, ¿no? Toro, entonces se le diferencia con orco, ¿no? Orco. Esto significa macho, ¿ya? Orco, es macho, y lo contrario sería hembra, ¿no? Hembra se dice pachu, ¿ya? Esto es hembra, pachu. Orco, pachu. Entonces quiero especificar, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, toro, ¿no? Entonces voy a decir orco, huaca. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí. Esto ya sí, significa toro, ¿ya? Toro. Ahora, huaca, ¿no? Entonces ya estoy diciendo vaca, pero tal vez necesite especificar también. Entonces voy a decir pachu, huaca. ¿Ya? Entonces, eso es eh, vaca, la hembra, ¿no? Ya, muy caballo, bien. Ratón. Ya, Paloma. ratón, ratón. A ver, ratón se le dice achaco, ¿ya? Achaco es un animal silvestre, ¿no? Pampauyua, ¿no? Achaco. Ahora, paloma, urpi, o algunos lo llaman urpila también, ¿no? Eso es la paloma, ¿ya? A ver, ¿qué animal más? caballo, asno, ¿Ya? Esa Caballo. palabra hay en Oh, una canción, Yatichiri, ¿no exacto. es cierto? A la que estamos cantando en las Sí, mañanas. urpila. Sí, Pila. Ah, ok. sí, esto es paloma.
ahí creo que dice urpilita, ¿no? Entonces, diminutivo es ese ta. Ajá. No me acuerdo cómo, pero Urpila y esa palabra. Kunata kisa urpila. Ah, sí, sí. Somos país, eso es. ¿No? Es, gracias. Ya. Caballo, burro, igual no son animales propios, entonces se les denomina de esa forma. Cóndor. Caqelo, ¿no? Que sería el caballo. ¿Ya? Caballo. Caqelo. Ahora, al burro se le dice palacayo. ¿Qué es pala? Piedra. Piedra. Y Piedra. cayo, Pie. pie. Entonces, estamos diciendo como pie de piedra. ¿Ya? Pie de piedra. Eso es el palacayo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Cóndor. Hamachi. Hamachi. Jamachi, ¿ya? Jamachi. Pájaro. Esto es aves pequeños en general, ¿ya? Jamachi, ¿ya? Ahora, hablando de aves, tienen denominaciones cada uno, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, el Eyu Hamachi, por ejemplo, ¿no? O por color, ¿no? Hay el Chutu Hamachi, el Chutu es por su forma, ¿no? Entonces, hay diferentes formas o diferentes nombres, denominaciones que tienen estas aves, ¿ya? El cóndor, ¿no? Al cóndor se le dice el malcu, ¿ya? Malcu va a ser el cóndor, Malcu. Y ¿ya? también Malcu. Yatichiri, a las autoridades se les dice también Malcus. Claro, Es porque es como, una, por ejemplo, si hablamos del cóndor, es como el ave líder. más importante, ¿no? El líder, ¿no? Ah, oh, qué interesante. Malcu. Gracias. Águila. ¿Ya? Ganso. G. Águila, a ver, después ganso. Águila es paca, ¿ya? Paca es águila, ¿ya? Paca, Chirica, águila. espera, ven, ya. Sus micrófonos van a tener cuidado. Paca, ¿ya? Ahora, ganso, ¿cuál es la diferencia entre ganso y pato? El ganso más grande. Ah, ya. No hay nombre, entonces pueden diferenciar por el tema del tamaño, ¿no? Grande se dice hacha, ¿ya? Pequeño, hisca, y mediano, tantillo. Creo que hemos anotado por ahí, ¿no? Entonces, hachapili, ¿no? Tal vez sería como ganso, ¿ya? Pero no hay específicamente lo que es el ganso. A ver, sigamos. Rana, Loro. loro ya hemos dicho. Ah, perdón. Ya, entonces Zorro. me dice, zorro, ya. Después veremos ranas, pues, ya. Zorro. El zorro tiene varias denominaciones, ¿ya? Varias denominaciones. Se dice que tiene más de 20 denominaciones, ¿no? Dependiendo de la región. Entonces, el nombre típico es Camaque, ¿ya? Camaque. O también dicen Tiula, ¿no? Tiula. Otros lo llaman Pampano, ¿no? Pampano. Otros lo llaman Lari, ¿ya? Esos, por ejemplo, los nombres más típicos. Por ejemplo, otros también lo llaman Antuku. ¿Han escuchado? De Antonio, ¿no? Entonces, a todos los Sí. Antonios se les dice zorro, ¿no? ¿Ya? Antuku, ¿ya? Por ejemplo, hay cuentos, ¿no? Siusawi, ¿no? En Aymara, ¿no? Es como el Esopo, ¿no? Eh, cuentos. Ahora, en Esopo, por ejemplo, en algunos casos van a ver que el zorro gana, ¿no? En el cuento, pero en el mundo Aymara, desde el contexto filosófico Aymara, el zorro siempre es una persona mal vista, ¿ya? Pero desde el contexto occidental, no pasa eso, ¿ya? Ahora, el zorro siempre va a estar ganando, va a ganar, pero al final siempre va a perder. El zorro es sinónimo de
de perdedor en el mundo aymara. ¿Ya? Ya eso veremos, otro momento debatiremos de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pero el zorro siempre es mal visto, ¿ya? Es astuto todo, pero al final siempre pierde, ¿ya? Gencha, ¿no se puede decir así? Kencha significa otra cosa, ¿ya? Bueno, gracias. oso, Oso y Oso, Colibrí. ¿ya? Oso es el juku, ¿ya? Juku. Eso es el oso, cucu. ¿no? Oso. Yatichiri escuchó decir Jucumari. Ya, Jukumari también es otra denominación, variación, nomás, ¿no? Entonces pueden decir Juku o Jukumari. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el Choro hay un oso que se llama oso Jukumari, ¿no? Entonces, simplemente estás diciendo oso, oso, ¿no? Yatishiri, ¿Ya? no es búho. También, así Juku puede ser búho. Juku va a ser búho, así solito. ¿Ya? Entonces, esto va a depender del contexto, digamos. Entonces, si quieren, pueden utilizar el Jukumari para oso y el Juku para lo que sería el búho. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué animal más? puma, Mono. Serpiente, serpiente o víbora. Ya, serpiente. Ya, el serpiente, serpiente, a ver, hay varias formas de víbora, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner así de forma general, exactamente, no sé cuál es la diferencia. Entonces, por ejemplo, se les dice asiru, ¿sí? Asiru, también se les dice catari, este me parece que es boa, catari, ¿no? Catari, en todo caso es el cascabel. Entonces, esto lo separaremos, ¿no? Asiro va a ser la víbora, ¿ya? Víbora. Y el catari va a ser el cascabel, ¿ya? El cascabel. Serpiente, ¿Ya? cascabel. Asiro, víbora, catari, el cascabel. Em, hay otro más. Ah, el churisiki, que sería el boa, ¿ya? Boa. Churisiki, ¿no? Que sería boa, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres Y variedades, para ¿no? decir esta anaconda, esta la más grande, Yatichiri. Anaconda. mm, No va, no hay. A ver, estos nombres, todo están en este contexto, ¿no? Andino, en esta región. Pues aquí no van a encontrar una anaconda, ¿verdad? ¿O van a encontrar? Lagartito, tal vez Exacto, lagartito. es víbora, algún Araña, cascabel, ¿no? Algún boa rata, pequeñito, eso van a ratón. encontrar, ¿ya? Entonces, anaconda no van a encontrar, pero pueden decir hacha asir, ¿no? Hacha, que sería grande, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué animal más? Me decían sapo, ¿no? Sapo es jampatu. Jampatu es el sapo, ¿ya? El sapo. Aira. Ahora, hay también lo que es la rana, ¿no? ¿Sí? La rana. Entonces, la rana va a ser lo que es caira. Caira. ¿Ya? Eso es la rana. Ahora hay el renacuajo también, ¿no? Ese se llama jocollo. 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 Esto es el renacuajo. ¿Ya? Cenacuajo. El renacuajo. Por ejemplo, en momentos, por ejemplo, enero, febrero, hay sequía, ¿no? A veces. Entonces,
no llueve, entonces se necesita lluvia, ¿no? Para que crezcan los sembradíos. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el jocollo, ¿no? Entonces, el jocollo hay en los pozos. Esa época es su época, digamos, de los renacuajos, ¿no? Entonces, los renacuajos tienen una forma, ¿no? Parecen pescado todavía, ¿no? Y tienen su cola, ¿no? Y su cuerpo, ¿no? Y poco a poco les va creciendo sus patitas y se va perdiendo sus colitas, ¿no? Se vuelven ranas, ¿no? Entonces, esa época se saca las ranas afuera y en ese momento empieza a llover, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una práctica que se hace en el campo, ¿no? Para que llueva, ¿no? Entonces, como los renacuajos viven en el agua, no pueden estar fuera de ella, pues se supone que lloran, no sé, hacen algo y empieza a llover, ¿no? Yo jugaba mucho de niño con eso, ¿no? Y hacía llover con mi hermano. Era increíble. Ya. Siguiente, a ver qué animal más. Venado. Marihuana. Venado. Ya, venado. A ver. Tienen que ser Venado. animales salvajes del altiplano. Vicuña. Ya, picuña. Venado ahí, pero se les dice Pueblo y venado. paruja, se les dice, ¿no? Guaris, vicuña, ¿no? Paruja. ¿Ya? Ahora, vicuña, wari, ¿no? Tiene otra denominación más, no me acuerdo, pero el wari es el Vicuña, más dijo. común, ¿ya? ¿Recuerdan? Hemos cantado, la primera canción era esto, ¿no? Wari, guaguita, vicuña, guaguita, ¿no? Ah, vicuña. Pero este vicuña es un nombre adoptado. Es Aymara, pero tiene su historia esto, ¿no? No me acuerdo quién contó esto, pero se dice, ¿no? Había un animal, ¿no? En todo caso, la vicuña, ¿no? El wari, a lejos se encontraba, ¿no? Puma. Entonces le dice, ¿no? El español llega, ¿no? ¿Y cómo se dice esto, no? Muestra el dedo índice, ¿no? Entonces, en la posición de medida, ¿no? ¿Cómo se dice esto, no? Pero señalando a la vicuña. Pero el indígena no le entiende, dice, ¿no? Pues, huicoña, ¿no? Ah, entonces el español dice, ahora se va a llamar huicoña, ¿no? El, lo que sería el- La vicuña. la vicuña, ¿no? Pero en realidad tiene esa historia, este nombre. El nombre original sería esto, el Wari, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Alpaca. Yatichiri el jararanco. ¿Ya? Puma. Alpacho va a ser lo que es alpaca, ¿ya? Alpacho. Ahora jararanco. Jararanco, ¿no? Jararanco. A ver, por ejemplo, alguna vez dicen Jaira Jararanco. Jararanco es lagartija, ¿no? Algo. ¿Por qué se les dice Jaira Jararanco, por ejemplo, a los flojos? Jaira es Lagartijas. flojo, ¿no? Están echados en el sol. Exactamente, es eso, ¿no? Entonces el jararanco, la lagartija, tiene un horario, ¿no? Más o menos de 10 a 11 de la mañana salen de sus madrigueras y se echan de panza, ¿no? Se hacen solear, ahí están echados de panza, ¿no? Y luego se entran también, ¿no? Entonces, por eso a los flojos se les dice Jaira Jararanco, ¿no? Porque lo comparan, ¿no? Porque están echados sin hacer nada, ¿no? Entonces, Jaira Jararanco. ¿Algún otro animal? Zorrino Yatichiri. Chivo. Zorrino, Puma. ¿ya? Zorrino es Añutaya. Añutaya. Este es el zorrino. ¿Conocen zorrino? ¿Alguien no conoce? Sí, Puma. sí. El zorrino tiene el perfume más, Solo por el olor. Horrible. como decimos, más duradero del mundo, ¿no? Su perfume dura como 2, 3 meses, ¿no? Entonces, Oh, en algún momento querían hacer perfume de eso, pero ha sido difícil, creo, ¿no? O no sé si han hecho siempre, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Ya. Entonces, no les recomiendo molestar al zorrino. Les va a orinar y un perfume tremendo. ¿Qué más? ¿Qué El animal más? zorrino
Yatichiri, el zorrino hay en el altiplano. Sí, hay muchos. Se lo come a las gallinas, Ah, los bueno. conejos, ¿ya? Ujú. ¿De qué otro depredador más se cuida la gente, digamos, Del en el zorro altiplano? y del zorrino principalmente. También del águila, ¿no? Paca. Puma. El águila se lo lleva a los... Bueno, ya, Ya. gracias. Gato salvaje. El Puma, ¿Perdón? puma. El suri, Yatichiri. No escucho bien. Puma. Suri. Y el suri, suri nomás también. Ya Ahora, Tichira, el ¿Qué sería el cuyo? cuyo es es una ave, ¿ya? Es como el perdiz, pero más pequeño. Cuyo. Godorniz. Eso, codorniz. Eso es, codornices. Y la perdiz, Isaca. ¿Ya? Isaca. Eso es perdiz. ¿Ya? Yatichiri, parihuana. Parihuana. No sé exactamente el nombre. Supongo que parihuana es su nombre. Yatichiri, ¿qué sería el suri? Suri nomás. ¿Y el cusillo es mono? Cusillo es mono. Ya hemos anotado más. Ay. ¿Qué es el Yatichiri, el leque. Lequeleque. El lequeleque es una ave, ¿no? El ave comunicador, ¿no? Es por su forma de cómo emite sonido, tiene ese nombre, ¿no? Leque, ¿no? Dice lec, 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 ¿no? Cuando ven a las personas, ¿no? Hacen ese sonido, ¿no ve? Entonces, por eso tiene esta denominación, lequeleque. Ahora, por ejemplo, hay otras aves, ¿no? A ver, hablamos de ave, por ejemplo, el pájaro carpintero, ¿no? Yaracaca. El yaracaca es el pájaro carpintero. ¿Ya? Pájaro carpintero, yaracaca. Yatichiri, el taparaco es su nombre? Taparaco. ¿Sí? Taparaco, sí. Taparaco. Em, Esa es la mariposa nocturna, ¿no? Sí, una mariposa. Sí, la mariposa nocturna que ¿verdad? Me la aparece, su época es octubre, noviembre, ¿no? En esa época sale, supongo que sale de los huevitos, ¿no? Que están debajo de la tierra, salen. Entonces, por eso se le conoce como también, como alma, ¿no ve? Entonces, alma por geodes, ¿no ve? Entonces ya ha llegado el alma, ¿no? Al taparaco, ¿no? Porque es su época, esa época. Y el taparaco viene a la luz, ¿no? Entonces, le gusta la luz de noche, ¿no? Es un animal nocturno que viene a la luz, entonces, generalmente cuando viene, apaga el michero, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado del taparaco, ¿no? Te lo apaga el michero, ¿sí? Con su movimiento del ala, ¿no? ¿Ya? Ahora, alguien decía puma, ¿no? Cholo se le denomina al puma, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay un puma, ¿no? En la parte andina, o sea, eso se le dice cholo. Ahora, por ejemplo, hablando de animales salvajes, también hay el titi, ¿ya? El titi es como el gato también, como el puma más o menos, ¿no? Pero tiene una forma como el tigre, ¿no? Está rayado todo su cuerpo, ¿no? Ahora, y tiene color de la tierra, ¿no? Entonces, de lejos no puedes ver, igual que el zorro, ¿no? Entonces, están camuflados, ¿no? Es la ley de la adaptación de los animales, ¿no? Entonces, de lejos no le ves, de cerca nomás ves bien, ¿no? Porque está camuflado, tiene color a la tierra, ¿ya? Entonces, es el titi. ¿Algún otro animal? ¿Al gusano? Chivo. Araña. Chivo. A ver, arañas. Mañana, Águila. en la siguiente clase vamos a ver, Águila. ¿ya? Vamos a ver lo que son los insectos, todos. Ahí vamos a ver arañas, cosas, ¿ya? La conaca, ¿no? Ahora, animales grandes. Águila. Yatichiri, Águila, ya águila. hemos puesto paca. Yatichiri, Suerte, María. vincho. ¿Perdón? Vinchuca.
Puma. Hijo. Aquí está Puma. Fuerte, Erizo. María. Quirquincho. Erizo. Quirquincho, ya. Después erizo, a ver. Quirquincho es Kirki. Kirki es el quirquincho, ¿ya? Kirki. Ahora lo que es el erizo se le dice chapi. Chapi Camaqui. Ya, esto es el erizo. Chapi Camaqui. El erizo. A ver, ¿qué más no hemos visto? Murciélago es el chiñi. Chiñi, esto es el murciélago. ¿Ya? Tortuga. Tortuga. No es típico del sector, pero se podría nombrar de alguna forma, ¿no? ¿Qué he escuchado? Tortuga. Por lo que es lento, hay que nombrarlo. Por la forma del lente. Cacha sardaquiri tal vez podría ser, ¿no? Ustedes le dan la denominación en Aymara, ¿ya? No hay. Recuerden, los animales tienen regiones, ¿no? En esta región hay algunos animales que son originarios, que han existido siempre. Hay otros animales que se han incorporado recién con la colonia. Es el caso, por ejemplo, del caballo, del burro, de la vaca, de la oveja, ¿no? Y hay otros animales también, ¿no? Entonces, se le han adaptado sus nombres o simplemente los han fonetizado el nombre, ¿ya? Por ejemplo, alguien renegaba, ¿no? Era en una radio, no me acuerdo, creo que en Radio San Gabriel, ¿no? Que protestaba contra los españoles, ¿no? Y decía, hasta los animales que nos imponen no tienen educación, decía, ¿no? Por ejemplo, la llama, por ejemplo, en el campo, tiene un lugar donde va a hacer sus necesidades, ¿no? En un lugar específico. Mientras que la oveja en todo lado, ¿no? Entonces, eso hacía la comparación y me hacía reír, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y el animal, el más utilizado en el campo es la llama, porque básicamente se aprovecha al 100% de la llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus excrementos son la leña, ¿no? Es la mejor leña o combustible, diremos, para cocinar, ¿no? Entonces, con eso cocinan. Incluso se puede guardar el fuego, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Terminan de cocinar, ponen algunos más y en la tarde sigue la brasa, ¿no? Entonces soplan, nuevamente enciende el fuego, ¿no? Así van eh, guardando el fuego, digamos, ¿no? Ahora, también es un animal de carga, ¿no? Es un animal de carga. Ahora, aunque últimamente ya no se utiliza mucho, ¿no? Es un animal de carga. Luego, es un animal que da también carne, ¿no? Carne. Ahora, cuando ya le fainean lo que es el cuero, sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes se hacía lo que es la abarca, ¿no? Del cuero de la llama. También se hace como especie de correa, ¿no? O sea, como soga, ¿no? También de la lana se aprovecha para hacer vestidos, ¿no? Ropa, ¿no? Chompas, todo eso, ¿no? Se teje, ¿ya? Ahora del hueso, que quedaría al final, sacan algunos instrumentos. En Tiwanaku van a ver, por ejemplo, hay algunos instrumentos como flauta, ¿ya? Ahora el instrumento Parecido. que más se utiliza es el para tejer, ¿no? En el aguayo, cama, ¿no? En el piso, ¿no? Para tejer. Se llama huichoña, ¿no? Un instrumento que sirve para tejer. Entonces, todo, absolutamente todo se aprovecha de la llama. Entonces, así son los animales, ¿no? Y no ocurre así con otros animales, por ejemplo. Ya, a ver. Yatichiri dice que la carne de la llama es la más sana porque no, como no se niega, es tranquila, es sana. Y yo he escuchado que hasta su orina sirve como medicina para la diabetes. ¿Usted sabe algo de eso, Exacto, Yatichiri? sí, utilizan su orín también, ¿no? Como les digo, solamente hace en un lugar sus necesidades, entonces fácil de recolectar incluso esto. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yatichiri, gavilán. El gavilán. Al gavilán o el gavilán es el mamani. ¿Ya? Mamani.
Mamani es el gavilán, ¿ya? Entonces, al gavilán se le dice mamani. Entonces, todos los que tienen apellidos mamanis pueden ponerse como gavilán y ahora, ¿no? A partir de ahora. No, mentira, mentira. Otro animal, Yatichiri, Flor Yatichiri, y Atichí. Yatichiri. sí, escucho. Las relaciones entre los Aymara, Quechua y Puquina y en la selva, digo, no hay palabras de allá que se podrán aymarizar. Sí, de hecho, hay una mezcla, ¿no? Eh, Parece que los aymaras han estado, siempre han estado, o sea, los aymaras, hemos dicho, tienen una naturaleza migrante, ¿no? Entonces, en ciertas épocas están en los yungas, ciertas épocas están en los valles, ¿no? Pero tienen carácter de migración temporal. Pero hay algunos que se han quedado ya en esas regiones, ¿no? Entonces, han poblado esas regiones. Ya, Entonces, Yatichiri. sí. Y el Tiwanaco no fue Aymara por lo de la migración. He estudiado un poco eso y lo vi de aquí, de Berlín, pues de lejos, que hay centros culturales o que había por lo menos ciudades aymaras. ¿Es así? Por ejemplo, si hablamos la historia de Tiwanaku, tiene periodos, ¿no? Pero en el último periodo aparecen lo que son los señoríos aymaras, ¿no? En la etapa imperial de lo que es la cultura tiwanacota. Entonces, no se puede afirmar si la cultura tiwanacota, por ejemplo, hablaba el aymara, porque no hay evidencias de aquello, ¿no? Entonces, por eso siempre ahí dicen, algunos dicen que hablaban Puquina y otros dicen que hablaban Aymara, ¿no? Entonces, todavía no podemos Sí, afirmar porque no hay sí, evidencias, ¿no? Pero sí podemos sí, decir de que en la periodo imperial sí existían ya los Aymaras, lo que es los señoríos Aymaras, ¿no? Y con eso ya. termina la era Tiwanacote. Yatichiri, última pregunta, por favor. Los incas, la arqueóloga Ruth Shady Solís, que trabaja en Caral Supe, en el Perú, ella dice que, según un lingüista, no sé qué, ella lo dice en unas entrevistas en el YouTube, dice que los incas probablemente hablaban aymara y después hicieron el quechua, el idioma de relación entre los pueblos. ¿Podrá ser eso que el aymara ha sido un idioma así de centros, pues, de organización y esas cosas? ¿O realmente estamos hablando de gente señorío que migra como herencia cultural? ¿O eso viene de la colonia y esas cosas? Ya, a ver, esa parte lo habla Cesón Palomino, ¿no? El peruano el lingüista, el cual, por ejemplo, tiene un artículo, no me acuerdo el título exacto, pero creo que dice las dos lenguas de los incas o los tres lenguas, no me acuerdo, pero sí en eso dice que los incas eran aymaras y también después han sido quechuas, ¿no? En el cual se remonta a estudios, por ejemplo, crónicas de lo que es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? En el cual establece que utilizaban términos aymaras para poder explicar o para poder narrar, ¿no? Entonces, eso sí está comprobado, ¿no? De que los incas eran aymaras también, o posteriormente han sido quechuas como tal, ¿no? O en algunas regiones se han quedado como aymaras, Ya, ¿no? Entonces, entonces el aymara viene de los Andes y no tiene nada que ver con los nazcas, los moches, las caral. Entonces hablamos de que se escucha entrecortado. Ya, algo pasó con la Se señal. perdió. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, cada cultura ha tenido su propio desarrollo, digamos, en cuanto, por ejemplo, al territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los señoríos aymaras en gran parte ha tenido, digamos, una relación con otras culturas, ¿no? Principalmente peruanas, ¿no? Entonces, toda esta región, no diremos, no ha sido, digamos, una cultura específica, ¿no? Entonces, ha tenido influencia de unos de otros, ¿no? Entonces, posiblemente sea un idioma, digamos, de aquí, de la región, o posiblemente también haya sido, digamos, adoptada de otro, o
en relación a lo que son los puquinas, ¿no? Pues puquina también era una lengua anterior, ¿no? Entonces también es de esta región. Entonces, a esa parte hay que estudiar. Pero les recomiendo el libro de Cerrón Palomino. En el internet van a encontrar sus artículos, todo eso, y vean esa parte, ¿ya? Warik, ukar churto kueñan, jutir urun, la conacat y ¿ya? En la siguiente clase vamos a aprender lo que serían los insectos y seguramente faltan algunos animales y van a buscar ustedes, ¿ya? Waliki, Yatichiri, ¿sí? el huanco se refiere al conejo. ¿Sí? Ya, el cuy es aparte, ¿no es cierto? Exactamente, sigue siendo, o sea, el huanco es como decir un nombre general, ¿no? Ahora, hay diferentes variedades de conejo, ¿no ve? Uno de ellos sería el cuy. Ajá, el cuy y el otro le dice chilihuanco. Ese Sí, es otro. Ajá, el que tiene orejas, ¿no? ya, Castilla. El castillo también se dice, ¿no? ya. ¿Ya? ¿Qué se le dice al conejo castellano? ¿Aymara, Yatichiri? Chilihuanco, castilhuanco, igual tienen. Entonces supongo que antes era ese pequeñito, el cuy, ¿no? Entonces también lo han mejorado, lo han importado, ¿no? Otras variedades, ¿no? Entonces por eso no hay nombres específicos, ¿no? Entonces se adoptan nada más. ¿Vale? Chutuqueñan, Jutir Orcam, ¿qué día es hoy día? Viernes, ¿no? Como Paxi Orcam, Paxi Oro Wasitan y Atacaraquiñan, ¿ya? Kisin Cam Taxi, para Pas, Yatichiri. 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 Kisin Cam